se dice que él fabricaba tiendas, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde estaba, fabricaba una tienda y obtenía recursos cuando la iglesia no podía sostenerlo. De esta forma, el apóstol siguió su ministerio por varios años, hasta que ya no se le permitió incluso trabajar, porque cuando estaba en prisión, pues ya no pueden trabajar, ¿verdad? Y el apóstol, algunos hacen la referencia y dicen, estaba empobrecido materialmente. Espiritualmente gozaba de las riquezas de Dios, ¿verdad? De las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Entonces él había escogido claramente lo mejor, ¿no? En cuanto a esa situación. Dice aquí, acuérdate de Jesucristo, 2 Timoteo 2, 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, el aspecto de un creyente que sufre es un aspecto que no se puede evadir. Un creyente, un siervo, un ministro, sabe desde el inicio que va a haber situaciones que va a padecer. Y en ese mismo contexto pensábamos en Jesús. Decíamos, bueno, aquí el apóstol, ahorita lo vamos a leer en el capítulo 4, dice que él manda a pedir un capote. ¿Sí saben qué es un capote? Una capa, una como capa, ¿no? Es muy parecido a lo que se usa ahora cuando llueve, que tiene un gorro, pero junto con capa, ¿no? Algunos eran de piel y así, ¿no? Entonces él manda a traer esta pertenencia que él tenía, ¿verdad? Porque en prisión no tenía. Y decíamos, bueno, pensamos que el sufrimiento del apóstol le fue extremo. Sí, en efecto. Pero él veía como un ejemplo superior, y es como nosotros debemos ver como un ejemplo superior al mismo Jesucristo. Jesucristo, cuando culminó su ministerio, murió desnudo. Aún su única túnica que tenía puesta, dice que fue echada a las suertes, porque normalmente dice que todos se lo repartían. Era una costumbre de los soldados que llevaban a un preso, que era despojado de todas sus pertenencias y se repartían las pertenencias del reo. Entonces, para el caso de Jesús, no quisieron rasgar su túnica, ¿verdad? Y dice que mejor la echaron a la suerte. Entonces, Jesús perdió hasta lo que tenía puesto. Piensen que el apóstol Pablo veía como su máximo ejemplo al mismo Jesús. Fue a la cruz desnudo. ¿Quién estaba a su lado? Pablo tenía a Timoteo, le estaba enviando una carta a su discípulo, ¿verdad? Y tenía a otros, a Santiago y a otros que a lo mejor a lo lejos sí, ¿no? Pero todavía contaba con ellos en cierto aspecto, ¿no? A lo mejor emocional. Cuando Jesús murió, cuando Jesús fue llevado a los tribunales, ¿quién fue con él? Nadie. Entonces, esta meditación pues es importante, ¿no? Que la tomemos en cuenta, porque no pensamos en nosotros mismos, ¿no? Ahora es totalmente distinto, ¿no? Nosotros nunca pensamos en que se nos va a demandar un servicio como este. Y sin embargo, no dudemos que hay hermanos a lo largo de la historia que lo han hecho. Han llevado el sufrimiento, han llevado el sacrificio, con tal de que el Evangelio siga su camino. Así es como el Evangelio ha llegado hasta nuestros días, hasta el día de hoy acá, ¿no? A lo mejor algún otro hermano hará otra serie de sacrificios y el Evangelio llegará a otro lugar. Y no pensemos que nosotros no vamos a hacer. Algún día se nos demandará a nosotros y tenemos que estar dispuestos a llevar estos sacrificios en nosotros. Después se analizó el capítulo 3, donde se habla acerca de personas peligrosas, ¿no? Relaciones peligrosas, enseñanzas peligrosas que a veces permean en la iglesia. ¿Qué es la instrucción que el apóstol le da a Timoteo? La encontramos en el versículo 14.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De qué se había persuadido el apóstol? Bueno, en este caso Timoteo, porque le están escribiendo, ¿verdad? De toda la doctrina, de toda la enseñanza acerca de la salvación. Él fue instruido desde joven y se persuadió y se convenció y su fe fue manifestada en la obra de Cristo. Por lo tanto, también es una instrucción para nosotros, ¿no? El que crezcamos en el conocimiento de Dios y de sus escrituras, porque de hecho el contexto es precisamente el poder de las escrituras. Cuando termina el verso 14, en el versículo 15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego los versículos clásicos que hablan acerca de la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que el apóstol Pablo quería de Timoteo, que estuviese totalmente preparado para la obra que se le presentaba en sus manos, que era ministrar en la iglesia, ¿sí? Entonces, siempre pensamos en que esto es solamente para varones, pero nuestras hermanas mujeres también tienen un servicio que desempeñar en la iglesia, ¿verdad? Y cuando se les presta la oportunidad, cuando tienen el asunto entre manos, ¿qué tienen que hacer? A veces podemos posponer el asunto, ¿no? Y decimos, bueno, que resuelvan los hermanos, pero a veces no se puede. A veces necesitan el conocimiento en el momento exacto para poder tomar una postura. Y si no lo tienen, ¿qué va a suceder? No cabe duda que es necesario empeñarse en esto. Por eso dice aquí, la palabra clave es persiste en lo que has aprendido, ¿sí? Bien, entonces, bajo este contexto, vamos a empezar a meditar en el capítulo 4. El capítulo 4, de hecho, es por lo menos la mitad, es una serie de instrucciones y la otra mitad es la despedida. Ya la despedida de Pablo, porque pues él ya está prácticamente concluyendo su servicio. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, primera cuestión, la palabra te encarezco, se dice que esta palabra tiene que ver directamente con una orden. Esta es una ordenanza que se le da a Timoteo. Algunas traducciones dicen te encargo, o sea, es un encargo. Algunos más dirían que es como si fuese una orden expresa, ¿no? Una orden expresa con carácter obligatorio. Porque cuando lo leemos así nada más, pues parece que es como un ruego, ¿verdad? Por favor, que te encarezco, ¿no? Que lo hagas así. Pero realmente se trata de una orden porque es de carácter obligatorio, ¿sí? Es un mandamiento, un mandamiento. ¿Delante de quién? ¿En presencia de quién? En este caso dice acá, de Dios, dice, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es tan importante el encargo y tiene tal carácter de obligatorio que su trascendencia no es solo mientras dure la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Sino lo que dice acá, que cuando venga Jesús en su manifestación y en su reino, que habla de algo futuro, ¿verdad? Algo que podríamos decir que se prolonga a la eternidad, es tan importante que se prolonga, ¿no? La actividad, ¿sí? El impacto de la actividad se prolonga a ese grado del tiempo, y es algo muy interesante. Cuando leemos esta situación que dice acá, a algunos tal vez les dé confusión, ¿no? Porque dice, bueno, en efecto, a Jesucristo le es dado el que sea el juez sobre todas las cosas. La cita la tenemos en Juan 5:22. Si alguien la puede leer en voz alta.
Sí. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el juez de todas las cosas? Jesucristo. Es muy claro, ¿verdad? Jesucristo es ante quien vamos a comparecer. También es probable que algunos hermanos digan, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo será que serán juzgados los vivos, dice, y los muertos en su manifestación y en su reino, ¿no? Aquí hay muchas posturas porque, en efecto, como se trata de hechos futuros, empiezan las interpretaciones. Al menos la Escritura nos dice claramente que habrá un momento donde todos vamos a comparecer delante de Dios, ahí en Apocalipsis 20, capítulo 12, perdón, verso 12. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Sí, entonces va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio. También en Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Incluso podríamos pensar que alguien diría, bueno, ¿y los creyentes? Bueno, los creyentes tienen su propio juicio de obras, el que se le llama el tribunal de Cristo. Si alguien tiene curiosidad, ahí en 2 Corintios 5:10 dice claramente la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos son tipos de juicios. Incluso hay más juicios. Hay más juicios. Hay otro juicio que se le llama el juicio. Hay un juicio que los estudiosos lo ubican después de la gran tribulación, cuando son separados las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Pero ese no es el punto, ¿verdad? Ese no es el tema esencial del día de hoy. Lo que es cierto es que en todos estos juicios el Señor Jesús va a presidir, porque Él es el juez, porque la Escritura dice claramente que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio ha sido dado al Hijo, a Jesucristo. Entonces, cuando vemos esta porción, pues no cabe duda que debemos poner atención. Por ahí está la llave. El segundo botoncillo de arriba para abajo, para que se desactive. Ahí está, ya no va a sonar. Entonces, pensamos en esto, ¿no? Es importante, claro que es importante, ¿no? Porque la repercusión, tal vez alguien diga, bueno, pues aquí en la tierra no vamos a ver tanto. Realmente, todo eso se va a ver en los juicios. El efecto del servicio ministerial en cuanto a la enseñanza de las Escrituras, si hemos guardado la forma de las Escrituras, si hemos sufrido por causa del Evangelio, si nos hemos esforzado y si hemos persistido en las Escrituras, en el Evangelio, en la enseñanza de la verdad, tendrá su punto culminante cuando todas las cosas sean juzgadas. Es algo interesante, ¿no creen? Y bueno, espero que no tengamos dudas hasta acá. Incluso dice acá que esto será en su manifestación y en su reino. O sea, tiempo futuro todavía, ¿no? Sigue diciendo la Escritura, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, aquí está la instrucción, ¿verdad? Y da también el motivo de la instrucción. La instrucción la primera postura es el encargo, versículo 1, ¿verdad? Y el motivo del encargo, ¿no? Esto es porque Jesús va a juzgar todo. Ahora dice, ¿cuál es el encargo? El encargo es que prediques la palabra, ¿verdad? Que prediques la palabra. Predicar, proclamar, enseñar,
divulgar, ¿verdad? La verdad del Evangelio es de lo que se trata aquí. Y esto ciertamente es un encargo que el Señor Jesús también dio de forma directa a los apóstoles, ¿no? Porque cuando estuvo entre ellos, lo que se le conoce como la Gran Comisión, el mismo Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Entonces ya de entrada hay un mandamiento expreso y claro de Jesús a sus discípulos, en este caso a los apóstoles. Ahora el apóstol Pablo le encarga también a Timoteo que persista en esto mismo, ¿no? A nosotros, a los que son ministros, pero también a todo creyente se le encarga que predique la palabra. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a más de uno, aunque no sea ministro, ¿verdad?, le han preguntado: ¿y tú por qué piensas así? ¿Tú por qué crees esto? Ese será su momento de enseñar. Ese será su momento de predicar el Evangelio. ¿Y qué va a pasar si no profundiza, verdad? Si no se esfuerza, si no persiste en memorizar algunos versículos, ¿verdad? Para que cuando le demanden la razón de sus creencias, él pueda explicar claramente la verdad del Evangelio. Bueno, espero que todos nos esforcemos, ¿verdad? Porque si no te lo ha preguntado en algún momento de tu vida, te lo van a preguntar. Y necesitas cumplir con este encargo que el Señor hace a cada miembro de la iglesia, en especial, claro, a los ministros, ¿verdad? Todos los que tienen un servicio activo, o que son maestros, o que son pastores, ¿verdad?, de las iglesias, pues tienen que, en el caso de nuestra asociación, cargadas de mujeres, líderes de mujeres, tienen que tener estos conocimientos, ¿sí? Que prediques la palabra, ¿verdad? Cuando pensamos en todo esto, dice acá que istes a tiempo y fuera de tiempo. Es importante que meditemos en estas cosas. Al menos hay, aquí el apóstol dice cómo se debe hacer, ¿verdad? ¿En qué momento? En este caso dice a tiempo y fuera de tiempo. Alguien podría pensar que son las circunstancias o el horario, ¿no? O las personas, ¿no? Ciertamente, ¿cuándo es el momento ideal para predicar el Evangelio? Yo he escuchado de muchas personas que les hablan en el autobús, cuando están haciendo un viaje. Ahí el que va a un lado resulta que es cristiano y lleva un folletito y le empieza a dar el Evangelio, le hace la plática y le empieza a dar el Evangelio. O algún compañero de la escuela, ¿verdad? O podríamos pensar en la situación, ¿no? ¿Alguien lo han invitado a algún sepelio? Alguien diría que no es el momento más apropiado, pero es el momento más apropiado para exponer el Evangelio, sobre todo cuando saben que eres ministro o que tienes algo de lo cual las personas puedan escuchar. Te van a invitar algún día y es ideal para exponer el Evangelio. Dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo. Normalmente pensamos que tal vez el mejor tiempo sería ahorita, ¿no? En una reunión como estas, donde invitamos a personas y ya sabemos a lo que venimos, ¿verdad? Pero hay situaciones donde no piensas que alguien va a escuchar el Evangelio, pero en ese momento puede ser el momento ideal para que esa persona escuche el Evangelio y el Señor haga su obra de conversión. Es algo interesante, ¿no creen? He escuchado de personas que ponen el radio, en el radio se expone el Evangelio, pero ellos están trabajando en un taller o algo y entienden la verdad de las Escrituras. Alguien diría que no es el momento, pero la verdad es que sí es tiempo siempre de exponer el Evangelio. Claro que hay que actuar con cordura, ¿verdad? Hay situaciones extremas donde es difícil, ¿no? Hay que buscar el momento ideal. ¿Están de acuerdo? Cuando llevamos ese propósito específico de hablar del Evangelio, de hablar de las Escrituras a alguien, pues definitivamente hay que ver la forma de que se preste atención, ¿verdad? Porque si no se puede poner atención, pues es difícil hablar, ¿no? Bien, entonces, es la forma de predicar la palabra, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo.
Dice aquí, redarguye. ¿Ustedes conocen esta palabra? La hemos escuchado acá, ¿no? Normalmente un significado más fácil de entender es como corregir. Si algo se está enseñando mal, a veces se tiene que corregir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de esto? No es que a veces se tiene una idea falsa, es el problema, ¿no? Que algo se está enseñando como verdad, cuando puede tener matices o cuando hay que aclarar cosas, entonces hay que corregir, ¿verdad? Reprende, también es una palabra que a veces no nos gusta, ¿verdad? Es la realidad. La realidad, hermanos, es que en cuanto que tratamos las escrituras y el ejemplo de Jesús como el ejemplo máximo de forma de vida, lo más seguro es que nos genere a nuestra carne cierta incomodidad, ¿sí? Por lo tanto, tendemos a hacer lo contrario, ¿sí? Tendemos a dar satisfactores a la carne. No digo tanto al cuerpo, pues, sino que a la carne como elemento espiritual que está en nosotros y que nos hace actuar en nuestro cuerpo, porque necesariamente se manifiesta físicamente en el cuerpo. Que nos hace caer en pecado, que nos hace a tener actitudes, ¿verdad? Que son erróneas, ¿verdad? Que ofenden a Dios, y a veces hay que llegar al extremo de reprender, porque son cosas que se oponen claramente a la voluntad de Dios. Hay que reprender. Normalmente no lo hacemos, o los que están en servicio a veces se reservan las cuestiones acerca de la reprensión. Pero déjenme decirles que si no se practica, a veces las consecuencias son peores, porque no hay reprensión. Este ejemplo yo lo he dicho en la clase de jóvenes. Si contienen algún amigo o algún conocido que de niño nunca lo regañaron, nunca lo reprendieron, nunca lo disciplinaron, ¿saben cómo es esa persona? ¿No? Bueno, ya saben, ese es el ejemplo claro, ¿no? Ese es el ejemplo claro. Y en la iglesia, pues la instrucción es clara. A veces hay que hacer reprensión, ¿sí? Esto no es claro, no es que se tome una postura individual, sino siempre desde la postura de las Escrituras, desde la palabra de Dios. La siguiente palabra dice que es exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, en este caso, la primera es exhortar. Exhortar quiere decir convencer con razones. A veces no hacemos algo o hacemos algo, ¿verdad? Y necesitamos cambiar la conducta. Pero normalmente cuando actuamos tenemos cierta idea de cómo deben ser las cosas. Pero si estamos equivocados, es necesario, ¿verdad?, tener una serie de argumentación, lo cual nos haga cambiar de conducta, ¿sí? Ayer, precisamente que visitamos a los hermanos en la reunión de jóvenes, nuestro hermano que pasó a la predicación, hablaba acerca de que a veces los rencores y las cuestiones acerca del ánimo, ¿verdad?, generan enfermedades, ¿no? Decía, si odias mucho, si tienes mucho estrés, se va a manifestar físicamente en ti, ¿no? Y yo decía, pues sí, es real, ¿no? Es real. Ahora, los creyentes, ¿de qué se deben aferrar? ¿De una verdad material o de una verdad espiritual? Es lógico que una verdad espiritual es lo que va a hacer cambiar no solamente tu conducta, sino también tu mente y tu espíritu. Les platicaba acerca, por ejemplo, de quien fuma, ¿no? De un hermano creyente que fumaba y que después entendió una verdad espiritual y dejó de fumar. ¿Ustedes creen que él no sabía que fumar da cáncer? Claro que lo sabe, de hecho creo que todos lo saben, ¿no? Pero no por eso lo dejan. Pero en cuanto que el hermano entiende una verdad espiritual, ¿verdad?, de que su cuerpo es templo del Espíritu y de que Cristo cuando fue a la cruz pagó no solo por su alma, sino también por su cuerpo, y que su cuerpo no le pertenece, él sabe que no lo debe dañar de esa forma. Entonces deja de fumar, deja de tomar, deja muchas cosas que le hacen daño al cuerpo, no solamente restringe su conducta. Espero que sea clara la idea, ¿verdad?, que estoy exponiendo. Y eso tiene que ver con todo el comportamiento del creyente. La verdad espiritual es lo que va a trascender no solamente físicamente, sino también mentalmente y sobre todo espiritualmente, porque eso es lo que define su existir. Y esa serie
de razonamientos necesariamente tendrán que ser espirituales. ¿Están de acuerdo? Porque si yo como creyente voy con otro creyente que a lo mejor tiene problemas con el cigarrillo y le digo, no fumes, que no ves que da cáncer, tal vez no trascienda tanto como debería hacerlo, ¿no? A lo mejor lo va a decir, lo va a hacer, pero porque le da miedo enfermarse. Pero delante de Dios, ¿qué será lo mejor? Que diga, Cristo murió por mí y este cuerpo que tengo yo no es mío, es de Cristo porque Él lo compró, lo tengo que cuidar. ¿Qué será mejor? Piensen, ¿no? Bien, esa serie de argumentaciones tenemos que conocerlas para poder exponerlas en su momento específico, ¿verdad? Claro que aquí no estamos hablando exclusivamente del Evangelio, sino de toda la enseñanza, toda la escritura y de todas las áreas de nuestra vida que son tocadas por la escritura, ¿verdad? Pues, para un creyente, todas las áreas de su vida tienen que ver con la escritura, con la instrucción de Dios. La semana pasada, por cierto, allá con los jóvenes, acabamos de ver la administración del dinero. Alguien diría, bueno, pero ¿acaso es algo muy terrenal, ¿no? Eso de administrar el dinero, ¿no? Hay alguien que podría decir hasta, no, hermano, no se fijen esas cosas, que son cosas materiales, ¿no? Pero la escritura es muy clara en cuanto a la administración del dinero, a la administración de los recursos que Dios te da. Y la escritura dice que somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Entonces, ahí está otra vez la perspectiva espiritual. Pues claro, hermanos, que sabemos que si gastamos mal, pues nos vamos a empobrecer, ¿verdad? Pero la escritura dice que tú administres porque eso no es tuyo, que Dios es el dueño de todo. Entonces, cambia la perspectiva, porque está basada en una verdad espiritual, ¿sí? Bien, incluso dice que esto se debe hacer con toda paciencia y doctrina. Es clara la inclusión de la palabra paciencia en esta porción, pues porque toma tiempo, ¿verdad? No es algo que surja de forma instantánea. El hecho de que tengamos que redarguir, ¿verdad? En este caso corregir, ya no se diga reprender, ¿verdad? Perdón, es un proceso que pues va tomando cierto tiempo, ¿verdad? Y entre más se alarga, ¿verdad? Pues hay que ejercer paciencia, ¿verdad? Porque cuando hay una situación en la cual hay que corregir algo, normalmente tenemos miedo, ¿no? Y decimos, no, ¿qué van a decir el hermano o la hermana que le estoy corrigiendo? No me quiero meter en problemas. Entonces, no corregimos, ¿verdad? O nada más lo decimos como que al aire, pero no somos específicos. Mucho menos acercarnos con el hermano y, como dice la instrucción bíblica, llamarlo a solas y decirle, hermano, esta situación, así, así. Claro, todo con la escritura, ¿verdad? Si no lo hacemos y si no tenemos paciencia, no podemos esperar resultados inmediatos tampoco, ¿verdad? Pero si no lo hacemos nunca, pues el mal se quedará ahí, ¿no? Nunca cambiaremos nuestra forma de ser, nunca mejoraremos para Dios, nunca mejoraremos para nosotros mismos, y así estaremos, ¿no? En un estado de letargo espiritual, y es algo que pues no debe ser. Incluso dice aquí que debe ser con toda doctrina. Claro, el elemento de la razón no es la razón humana, ¿sí? Aunque humanamente podamos dar buenos razonamientos o buenas justificaciones al cambio de conducta, ¿verdad? A dirigir la conducta de un hermano, de un creyente, ciertamente ese no debe ser el motivo. La motivación siempre debe ser doctrinal, o sea, espiritual. Toda la enseñanza de las escrituras es la que se debe de poner ahí. Es importante que esta palabra doctrina, en realidad quiere decir enseñanza. Lo que Timoteo aprendió desde niño y que después, cuando recibió de encargo a la iglesia, tenía que enseñar a otros. Incluso se le dijo que encargara a hombres fieles, ¿verdad? ¿Por qué tenían que ser fieles? Porque eso mismo que él enseñó, ellos también tenían que enseñar. Y eso es algo que, al menos para nosotros, nos indica la sana doctrina.
Si la doctrina coincide con las enseñanzas de la primera iglesia, es la más correcta. Si escuchamos cosas nuevas, que algo nuevo se inventaron por ahí así, pues déjenme decirles que lo más seguro es que esté mal, porque no coincide con la doctrina que enseñó Pablo a Timoteo y Timoteo al que le siguió, y así sucesivamente, ¿no? Al menos durante los primeros 3 siglos hay documentación, ¿no? Y la misma escritura es suficiente. Entonces, ahí está este versículo que habla acerca de cómo se debe predicar la palabra, ¿verdad? Sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya decíamos que es una característica del hombre el querer satisfacer sus deseos de forma independiente a la voluntad de Dios. Entonces siempre tratamos de buscar, porque hay un elemento espiritual llamado carne, que no necesariamente es la carne del cuerpo, sino un elemento espiritual llamado carne que está en nosotros y que nos jala, ¿no? A el pecado, a conductas que ofenden a Dios. Entonces, es tan evidente que sigue en nosotros que aquí nadie va a alzar la mano y va a decir yo ya dejé de pecar, ¿sí? El elemento todavía sigue ahí. Es un elemento espiritual llamado carne que cuando empieza a trabajar termina por manifestarse a través del cuerpo, ¿sí? Porque no es que mi mano vaya solita a pecar, ¿o sí? ¿O alguien ha experimentado eso? ¿Que sus pies lo lleven solito allá a un lugar de pecado? ¿En contra de su mente? No, ¿verdad? Es una unidad. Es un elemento espiritual que está en tu corazón, que está en tu interior y que te lleva al pecado y que termina por manifestarse en el cuerpo, ¿verdad? Cuando toman algo que no es suyo, cuando ven algo ahí fijamente que no deben estar viendo, cuando todas esas actitudes que ofenden a Dios, ¿no? Lo que es pecado. Entonces, ese elemento que hay en nosotros es lo que orilla a los hombres a distorsionar la doctrina, ¿sí? Incluso acá, bueno, lo dice claramente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, parece aquí algo interesante, ¿no? ¿Alguien aquí sabe qué es la comezón? ¿Cuál es la respuesta de tu cerebro inmediatamente cuando empiezas a sentir comezón? Quiero rascar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que te impulsa, ¿no? Te impulsa. Pero aquí se hace claro en el sentido negativo, ¿no? O sea, es una metáfora, ¿no? De algo que va a escuchar, porque dice que tiene comezón de oír, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiere escuchar. Quiere escuchar. ¿Y qué es lo que le va a satisfacer rápidamente, no? Escuchar algo que coincida con esa necesidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, cuando nosotros predicamos acá, nosotros predicamos, por ejemplo, la austeridad de los discípulos, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, no? En cuanto a los bienes materiales, ¿no? Los envió y les dijo, no tomen doble vestido, ¿no? No tomen doble calzado. Vayan con lo que tienen, ¿verdad? Ya se los mandó. Y también les dijo, el Hijo del Hombre, les dijo, los pájaros tienen nidos, ¿verdad? Las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El apóstol Pablo estaba en una cárcel, ¿verdad? Sin abrigo, sin amigos, empobrecido. Jesús, no había recursos. Y es lo que predicamos acá, ¿verdad? Pero lo que se manifiesta a veces, ¿verdad? Cuando no es sana doctrina, es que yo les diga acá, ustedes son hijos del rey. El rey quiere todo lo mejor para ustedes. Ustedes no tienen que sufrir de nada. Ustedes no se deben enfermar. Ustedes deben tener dinero, ¿verdad? Que se vea la prosperidad. Coche del año, ¿verdad? Casa, mansión. Todo lo mejor. Los engañaría, porque eso no fue lo que enseñó Jesús. Es la realidad.
Para un discípulo, definitivamente no es así. Y claro, que el Señor promete cosas muy claras a sus discípulos, ¿verdad? Que no te afanes, ¿verdad? Que no te afanes, que el Señor te dará lo que necesitas, ¿verdad? Te dará lo que necesitas, tu comida, tu sustento, como lo hizo con el apóstol Pablo todo el tiempo. El mismo apóstol Pablo en cierta ocasión mencionó y dijo, sé vivir en abundancia, pero también he padecido necesidad, ¿no? O sea, los dos extremos, ¿no? Y cuando había abundancia, pues se gozaba en la abundancia que el Señor derramó sobre él, ¿no? Y así funcionó esto. Cuando estuvo con los hermanos, pues se gozó en la comunión con los hermanos, ¿verdad? Disfrutó con las iglesias de la comunión. Y cuando estuvo solo, pues estuvo solo. Y no le recriminó a Dios ni nada. Sencillamente él sabía que era una parte que él tenía que llevar como discípulo de Cristo. Entonces, cuando se dice que no sufrirá la sana doctrina, es que sencillamente lo que se enseña a veces en las iglesias termina por acomodarse a lo que quieren escuchar los de la audiencia, ¿no? Y eso es muy peligroso, hermanos, porque después con el afán de llenar las expectativas de los que están abajo se deja de predicar lo que realmente Dios quiere para tu vida. Es algo peligroso. Por eso el llamado es de esta forma. Dice que tienen comezón de oír, ¿no? Entonces ahí van escuchando un predicador por acá, otro por allá y allá. Uno que le llene la expectativa a su necesidad que tiene en ese momento. Entonces, pensemos en esto, ¿no? También pensaba que hay una línea muy delgada y que se tiene que discernir en cuanto a una necesidad real de crecimiento del creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay creyentes que empiezan en una etapa de crecimiento espiritual donde el creyente te demanda y te dice, yo quiero más, ¿sí? Entonces está buscando más alimento, tiene hambre, quiere comer, quiere crecer. ¿Han visto cuando un adolescente por ahí de secundaria empieza a comer y cuando ves empieza a comer más, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? Como que dice, no, es que está en crecimiento. ¿No ven que está en crecimiento? Ahorita da el estirón, quiere comer más. ¿Sí lo han visto o no? Bueno, algo así, pero del lado espiritual, ¿no? Llega un momento donde el recién convertido, el creyente, empieza a demandar alimento. Y ese alimento que se le dé en la iglesia, que le procuren los ministros, ¿verdad? Tiene que ser el alimento ideal para su crecimiento, ¿verdad? Algo nutritivo, algo que lo vaya a hacer crecer. Y hay que observar esa línea, ¿no? Porque hay el que tenga comezón de oír, que quiere que se le acomode rápidamente la escritura a sus deseos, y otro que realmente tiene un anhelo, una necesidad de crecimiento, porque está en desarrollo. ¿Sale? Entonces ahí está. Incluso dice acá que en realidad esto es, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Ya dijimos que las concupiscencias son los deseos, pero deseos desordenados. No está mal querer estabilidad económica, ¿no? Un ingreso fijo, vivir holgadamente, no está mal. Pero en cuanto ese deseo se desordena, ¿verdad? En cuanto a que digo, no, pero es que yo me quiero comprar un jet para irme de vacaciones a Cancún cada 2 veces al año. Porque si no, no puedo. ¿Cómo mi estilo de vida no me lo va a permitir? ¿Qué van a decir mis amigos, no? Que todos somos del mismo, ¿no? ¿Para un creyente eso es correcto? Definitivamente no es correcto. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Nada de que las concupiscencias corrompan, ¿verdad? La forma de enseñar, porque pues no es propia, ¿verdad? Para un ministro siempre tiene que ser escrupuloso en cuanto a lo que se enseña. Dice que incluso en el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, cualquier cosa que acomode a la audiencia, eso es lo que se le va a enseñar, ¿sí? Porque con eso van a estar felices. Y lamentablemente eso es lo que genera la corrupción en la doctrina, ¿sí? Ciertamente, pues podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no?
Pero son muy sonados, por ejemplo, cuando llevaban las ofrendas, ¿no? Hay iglesias que acostumbraban eso, traiga su ofrenda, y Dios le va a multiplicar por 10. ¿Nunca lo escucharon? Y usted no es bendecido porque usted no da. Tiene que venir aquí a dar para que usted sea bendecido. No, no, tampoco es así. Hay una instrucción muy específica que está ahí en Malaquías, que por cierto la vimos hace 8 días en la clase de jóvenes, que habla acerca del diezmo, donde dice, traed los diezmos al alfolí y no esté mi casa vacía. Y esa es la única excepción que se hace en cuanto a que se pruebe a Dios. Aquí no enseñamos que ustedes tengan que diezmar, pero si ustedes quieren diezmar, podrían hacerlo. Solo que habría que reflexionar que estamos en los tiempos de la gracia, y en los tiempos de la gracia se demanda no solo el diezmo, incluso más. Jesús enseñó acerca de una mujer viuda que no tenía, dice que todo lo que tenía lo puso, aunque era todo su sustento. Entonces, regularmente, cuando ofrendamos de nuestro excedente. No ofrendamos de algo que va a mermar nuestra condición de vida, ¿verdad? ¿O alguien lo ha hecho? Alguno a lo mejor sí, ¿no? Y ya, híjole, me va a pegar. Voy a tener que, en lugar de una despensa completa que compro cada 8 días, ahora voy a comprar nada más la mitad. Porque voy a ofrendar. Ahí ya está, ahí el caso ya está más, pero podría hacerse. Y de hecho deberíamos hacerlo. Compartir, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que así dice la Escritura, ¿no? Bien. Entonces dice que se apartan a las fábulas, a cualquier cuento que acomode, ¿verdad? Para mantener contentos a los feligreses. Y de esa forma, pues no meterse en tantos problemas, ¿verdad? Así no tenemos que exhortar, no tenemos que redarguir a nadie, mucho menos reprender a nadie, ¿verdad? No va a haber problemas. Entonces, comentaba con los jóvenes de hace 8 días que es un problema la situación a veces cuando los ministros, bueno, yo lo percibo así, a lo mejor en otros lugares no, ¿verdad? Es un problema cuando los ministros dependen directamente, en su totalidad, de las aportaciones de la iglesia, ¿no? Sí, es correcto. El apóstol Pablo lo enseña, donde dice que pues, se puede servir de las ovejas, ¿no? Pero para nosotros, al menos lo que hemos analizado aquí en esta iglesia local, es que sí es difícil, ¿no? Porque les comentaba yo a los jóvenes que a veces, como los ministros se sostienen directamente 100% de la iglesia, pues se les complica a veces dar una enseñanza fuerte, una corrección, una reprensión, porque dice, se me van a enojar y luego ya no van a tener los diezmos, ya no va a haber ofrendas de amor. Pues mejor que estén contentitos todos y que siga fluyendo a la caja, que siga fluyendo, ¿no? Es más, los vamos a motivar más, para que caiga más. Entonces, por eso aquí, sepan ustedes y sepan a todos que los ministros no reciben nada de la ofrenda que se deposita aquí cada 8 días. Todo es para las necesidades de la iglesia local o para las necesidades de hermanos, ¿verdad? O hacer misericordia, que también la Escritura lo dice, que se tiene que hacer, ¿sale? Y solo como un dato, ¿no? Ahí, para que lo tengamos a la mano. Seguimos, no sé cómo voy de tiempo, padre Javi, ¿me ayudas? ¿Vale? Entonces, dice que, bueno, versículo 4, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando aquí el apóstol le dice a Timoteo, le habla acerca de esta palabra sobriedad, ¿no? Sobriedad. Entonces, normalmente siempre se relaciona con alguien que ha tomado alcohol, ese ya no está sobrio, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir en sí mismo la palabra sobriedad, no? Pues sobriedad quiere decir, pues, estar en control, en pleno control de tus acciones, ¿verdad? De lo que piensas, de lo que dices. Una persona que ha tomado mucho licor, pues ya no está en control, ¿verdad? Tampoco diríamos que lo controla el alcohol, porque en realidad, pues no es control, ¿verdad? Sino que más bien pierde el juicio. Pierde el juicio y ya no sabe lo que dice, ¿verdad? Incluso lo toman de pretexto y dicen, ay, es que estaba yo mareado, por eso dije lo que dije, ¿no? Entonces, una persona sobria tiene un control de todo lo que expresa, ¿verdad? De todo lo que expresa con su cuerpo,
con su vista, con su boca, ¿verdad? Sus ideas, es juicioso, o sea, puede tomarse un tiempo para meditar en lo que va a decir, ¿verdad? A veces somos impulsivos, ese que es impulsivo no es sobrio, ¿eh? Eso sí se los digo. ¿Por qué? Porque cuando recibe algo, ¿verdad? Y tiene que efectuar alguna respuesta, si es impulsivo, inmediatamente suelta alguna contestación que a lo mejor no es la más correcta. Entonces, para ser sobrio tiene que serenarse, ¿verdad? Analizar, hacer un juicio y entonces emitir su consejo, lo que tenga que decir, ¿no? Porque es necesario que tenga control, ¿verdad? Que tenga control de sí mismo y de todo su actuar. Se le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿sí? Soporta las aflicciones. Esto pues ya lo hemos tratado, ya hemos dicho que no hay un mayor ejemplo que nuestro mismo Señor Jesucristo. Y si queremos, decimos, alguien podría decir, bueno, es que Jesús era Dios. Alguien podría decirlo, ¿no? Jesús era Dios. Bueno, sí era Dios, pero también fue hombre. Todo el dolor que tú puedes sentir en tu cuerpo, el dolor emocional, el dolor físico, Jesús lo sintió. Pero aún así hay ejemplos, ¿no? El mismo apóstol Pablo, ¿cuánto no sufría? Dice que ya había sido tomado por muerto, ¿cómo dice la Escritura? 3 veces. Que lo habían apedreado. ¿Se imaginan en qué condición acabó? Hubo quien sí murió apedreado, Esteban, ¿no? Esteban murió apedreado. A lo mejor así le pasó igual a Pablo, ¿no? Lo apedrearon y cayó, ¿verdad? Inconsciente y dijeron, ya se murió. ¿Soportó las aflicciones? Sin duda, sin duda. Haz obra de evangelista. El llamado que tenía Timoteo era el llamado ministerial en cuanto a ser anciano, pastor o maestro, ¿no? Y bajo el entendido de que hay el don específico de evangelista, nos deja muy claro que pues, el evangelismo primero es para todos, ¿no? Aunque no tengan el don. Claro que hay hermanos que tienen el don y pues están 100% entregados a la obra del evangelismo. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? O que alguien diga, ay hermano, es que yo no puedo porque no es mi don. Pues no es tu don, pero la instrucción es que todos lo hagan, ¿no? En este caso Timoteo, que él era ministro, ¿no? Era maestro o anciano. En todo caso, también tendría que hacer su obra de evangelismo, ¿sí? Pues siempre hay a quien hablarle, a tu vecino, a tu vecina, a algún familiar cercano, ¿verdad? Ahí en el trabajo. Siempre hay oportunidad, ¿no? Incluso yo pensaba que a lo mejor hay hermanos muy nerviosos, ¿no? Y que digas que yo no puedo hablar, no puedo hablar. Bueno, pues hay folletos, ¿no? Hay folletitos, ¿sí los conocen, no? Pues no te quitan nada, un folletito, se lo regalas y el Espíritu Santo hará su obra en esa persona, ¿no? ¿Están de acuerdo? No conozco testimonios de personas que se hayan arrepentido a través de un folleto, pero estoy seguro que ha de haber alguno que leyó un folleto y dijo, ay, sí, y seguramente atrás, si tenía una estampita o algo de una iglesia local, pues ya fue allá, y esa persona ya, el Señor la trajo, ¿no? Y la persona que entregó ese folleto hizo su obra de evangelismo. ¿Están de acuerdo? Entonces hay que hacerlo, ¿no? Dice acá también, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ciertamente, lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Y pues, la evidencia dice que esta fue la última carta escrita por el apóstol, que ya después de esta ya no hay otra carta, ¿no? Él ya sabía que ya su ministerio estaba llegando a su cumplimiento, ya no iba a escribir más, y él ya estaba dispuesto a entregar la vida, literal. Porque ya el Señor, pues, ya se lo había indicado, ¿no? Ya estaba acabando su ministerio y él ya lo había entendido claramente. Incluso dice el verso 7, dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Haciendo esta alegoría acerca de un soldado, ¿no? Un soldado, pues yo creo que todos los soldados lo saben, ¿no? Que cuando salen a un servicio, pues es peligroso, ¿verdad? Es riesgoso y que
pues un soldado, saben lo que implica, ¿no? Pues, implica a veces entregar la vida, ¿no? Es difícil a veces esta concepción, pero ciertamente así es, ¿no? Y cuando dicen que si eres un buen soldado de Jesucristo, tomar las armas, ir en pos de ese general, ¿no? Y ver cuál puede ser el resultado. Ciertamente a veces te puede llevar a entregar la vida, ¿no? Sigue diciendo, dice acá, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es como el atleta, ¿no? Se prepara por mucho tiempo, hace sus ejercicios, hace todo, la carrera la empieza a correr, ¿verdad? Algunos decían que si la vida del creyente podría ser una carrera una carrera de esas como las de 100 metros, ¿no? Que son las más rápidas, ¿no? Dice, no, dice, más bien es un maratón. Más bien es un maratón. ¿Sí han visto a las maratonistas en los Juegos Olímpicos cuando acaban cuando acaban el maratón? Oh, llegan, ya no pueden, no, por eso es un gran logro. Claro que también el que corre rápido es un gran logro, ¿no? Pero ese todavía puede respirar. El maratonista ya no puede respirar, ya llega así. Incluso la historia acerca de por qué se llama maratón es porque un hombre corrió en un lugar donde fue una batalla, corrió una cierta cantidad, una distancia que se le conoce como el maratón. Por eso los maratones tienen esa misma distancia. Corrió, cuando llegó a presencia del rey a avisar lo que había sucedido en la batalla, cayó muerto. Ya no pudo dar más, su cuerpo se agotó tanto que ahí murió. Entonces, algo así semejante puede ser como la carrera del creyente, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo ya estaba declarando, he acabado la carrera. Yo he acabado la carrera, dice, he guardado la fe, había cumplido las expectativas. Pues yo creo que sí, ¿no? Al menos para nosotros, que desde nuestra perspectiva, decimos, bueno, pues es que después de Pablo a lo mejor nada más pensamos en Jesús como un ejemplo práctico, ¿no? Y claro que su vida se transformó, claro que su vida cambió. Y es un ejemplo también para todo creyente, porque por ejemplo aquí en 2 Timoteo 1, 13 y 14, no, perdón. Ah, sí. A ver, perdón, permítanme. Ya lo leímos, ¿verdad? Es el de retén las sanas palabras, ¿verdad? Guarda el buen depósito. Sí. No, pensaba acerca de que cómo empezó la carrera del apóstol, ¿no? Cuando él empezó la carrera, era como muchos cristianos de nosotros, ¿no? Perseguía a la iglesia, ofendía a Dios, era religioso. ¿Qué se puede decir, no? De cómo era el apóstol Pablo y de cómo a través de todos esos años, pues su vida cambió radicalmente, ¿no? Dice que incluso muchos hermanos creyentes decían, ¿no era él el que asolaba las iglesias? Ahora predica de Cristo. Como que no encajaba en nada, ¿no? Era extremo el cambio, era radical. Y así muchos creyentes que estaban en la carrera, así empezamos todos, ¿no? En nuestra vida pasada ofendemos a Dios, estamos alejados de Dios, somos enemigos de Dios, no tomamos en cuenta a Dios para nada, y pues lo que dice Romanos, ¿no? Perdidos. Y una vez que nos llama el Señor a su evangelio, empieza la carrera, ¿no? A veces con impulso, a veces más lento, ¿no? Pues es un maratón, ¿no? Yo no sé si los maratonistas salgan a la carrera cuando empieza la carrera, como los que suena el disparo y salen con todo, ¿no? Yo creo que se la piensan, ¿no? Más o menos van midiéndole para aguantar y para sacar la carrera, porque es larga y les demanda físicamente cosas extremas, ¿no? Dice la porción, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
vamos a terminar con este verso. Entonces es muy claro, ¿no? Es muy claro cómo el apóstol ya estaba pensando en el final, ¿verdad? En el final. Al final de la carrera, al final del maratón, ¿qué se da? Pues el premio, ¿no? El premio, en este caso, el apóstol dice, pues me está guardada la corona, ¿verdad? Ciertamente hay reconocimiento de parte de nuestro Dios. No es que nos los deba, eso sí hay que aclararlo, ¿verdad? No es que el cristiano, por lo que le dio a su Señor, ahora su Señor le deba dar una corona, le deba dar un reconocimiento.